Bien jóvenes. Bueno, no se pudo utilizar el mismo link porque casi, bueno, no todos salieron a tiempo. Bueno, veamos. Vamos a ver ese ejemplito, ¿no? Vamos a ver si pero qué bueno que estamos nuevamente aquí. Vamos a continuar. Veamos aquí. Tengo este ejemplo es un poco interesante, ¿cierto? Nos pide. Vamos aquí. Aquí. Tampoco encuentro la opción de dejar ingresar a todos, o sea, al que accede al link para que ingresen, ¿no? Sin que, porque cada vez que ingresan piden permiso, entonces no encuentro esa opción. Ya después veo cómo es eso. Entonces veamos. Tenemos aquí, ¿no? En el ejemplo anterior se había calculado la resistividad y la resistencia después de estirar, ¿no? El transductor de elástico, ¿no? Luego, en este problema 10.7 te pide calcular el cambio del voltaje, ¿no? Que se genera, ¿no? En el transductor elástico en el ejemplo anterior, ¿no? En este ejemplo, asumiendo que o sea, vamos a ver, no sé si ustedes se están imaginando, voy a ver acá, voy a buscar una figura del transductor elástico, el transductor, para que más o menos elástico, transductor elástico respiratorio, respiración. Si pasen la voz a sus compañeros, que la clase continúa así, por favor. Denme un par de minutos, por favor. Yo creo que eso va sensor mimético. Ya, entonces les voy a mostrar, ahí encontré una foto de, pues algo parecido a ese sensor, ¿no? Elástico, o transductor, perdón, elástico. Entonces, vamos a ver, no sé si se puede ver, me confirmo, si se puede ver, por favor, sí. ¿Se puede ver? Sí, profe. Entonces ahí vean, mire, este es el sensor que se ha envuelto, ¿no? ¿Qué sería? En el torso, ¿no? En el torso del paciente, ¿no? Esa es la forma ¿no? Sería la forma de ese transductor elástico, ¿no? Entonces, al poner, tiene una longitud inicial, ¿no? En el ejemplo era 0.1 metros, ¿cierto? Y al colocar sobre el torso, ¿no? Aumentó a 1.2, pero no varió su área transversal, ¿no? Eso no ha variado. Entonces ahora, se ha colocado el pecho y luego se ha aplicado un voltaje, ¿no? Según el ejemplo, ¿no? Aquí en el ejemplo vamos a cambiar. Ya, ahí. ¿No? Entonces, ahí dice que sea, ese problema 7, ¿no? En el problema 7, es decir,
calcular el voltaje que se genera, o sea, no se aplica un voltaje, sino vamos a calcular el voltaje que se genera en ese transductor elástico del ejemplo anterior, o sea, ya colocado en el torso del paciente, asumiendo, dice, que la respiración normal produce, ¿no? Esa respiración normal va a producir un 10% de cambio en la circunferencia del pecho, ¿no? Del pecho, del torso, ¿no? Esa respiración normal, ¿no? Que hacemos va a producir un 10% en la circunferencia, ¿no? Del torso, ¿no? De esta parte, ¿no? De esta parte. Y una corriente constante no va a producir, o sea, produce un cambio de 10%, ¿cierto? Y ese cambio va a producir también una corriente constante de... no, perdón. Ese cambio va a... ese cambio de en la circunferencia, digamos, la respiración normal produce un cambio de 10% en la circunferencia. Y además, ¿no? Además, no está relacionado a ese 10% de cambio, y además, o sea, adicionalmente, hay una corriente constante de 0.5 miliamperios que pasa a través del transductor, ¿no? Entonces, por aquí, ¿no? Por aquí circula una corriente de 0.5 miliamperios, ¿no? Esto ya se ha colocado en el torso del paciente, ¿cierto? En el torso del paciente. Entonces nos piden generar qué voltaje produce, o sea, qué voltaje se va a medir en estos dos terminales, ¿no? ¿Qué voltaje se produce? Entonces, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo podríamos calcular ese voltaje? ¿Habrá alguna idea? ¿Cómo se calcula el voltaje en estos dos puntos? ¿Aplicando qué ley? La ley de Ohm, ¿no? Que sería corriente por la resistencia, ¿cierto? Por la resistencia. Entonces, ese sería el voltaje al, eh, al producirse, ¿no? En el momento de la respiración. Y esa respiración normal, que va a producir un 10% de cambio. Entonces, ese 10% de cambio va a ser un cambio ¿en cuál? En esta resistencia, ¿cierto? O sea, en esta resistencia va a ser un 10%, ¿sí? De cambio. Entonces, ¿qué será? Aumentará o disminuirá, pero va a producir un cambio de 10%. Ahora, si es un 10%, ¿cuánto es el 10% de 12? El 10% de 12 es 1.2, ¿no? ¿Cierto? El 10% de la resistencia es 1.2. Entonces, podemos sumar o podemos disminuir, ¿no? En el caso, si produce un cambio de 10%, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, jóvenes? O sea, o también podríamos calcular directamente, ¿no? Aquí, sin cambio, ¿cuánto sería la corriente, ¿no? Voltaje, ¿no? Si tenemos el voltaje de I por R, ¿cierto? ¿Cuánto es 0.5 miliamper por 12? Habíamos visto que era proporcional, ¿no? El cambio, por lo tanto, el porcentaje de cambio en la resistencia también va a ser proporcional al voltaje, ¿no? Al cambio en el voltaje. Si produce un 10% de cambio en la resistencia, también producirá un 10% de cambio en el voltaje, ¿cierto? Si el voltaje es I por R, que es 12 kiloohmios por 0.5, es 6, ¿no? Sería 6 voltios, ¿cierto? 6 voltios. Y el 10% de 6 es... ¿Cuánto es el 10% de 6?
André, buenas, ¿cómo estás? Acabas de ingresar, André. ¿Qué pasó? Internet. Ok, sí, ese es el problema de Internet. Bien, veamos, seguimos. Tienes que ponerte al día, André, si lo que estamos viendo también los problemas que estamos desarrollando son problemas sencillos, ¿cierto, jóvenes? Entonces, ¿no? El 10% de 6 es 0.6, ¿no? Por lo tanto, un cambio de 10% en la resistencia que se genera en cambio la resistencia del transductor elástico va a producir un 10% que es 0.6 voltios. Sí, esto. O sea, un delta de V. Ese es el cambio que va a producir. Puede ser positivo o negativo, es decir, puede ser 6.6 o puede ser 5.4, ¿no? 5.4 o hasta 6.6, ¿no? Ese sería el cambio que va a producir en el voltaje. Entonces, eso es, digamos, la respuesta numérica del cambio de 10% de voltaje, digamos, que corresponde al cambio de 10% en la resistencia, que corresponde también al porcentaje de cambio que produce la respiración normal. Entonces, es una forma de medir también la respiración, ¿no? Está, digamos, jóvenes, ahí está, ¿alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna consulta, jóvenes? Marco, has pasado la voz a todos los alumnos, ¿no? A todos tus compañeros, para que puedan ingresar, ¿sí? ¿Marco está ahí? Ya, ok. ¿Alguna duda, alguna opinión, alguien que quiera comentar algo? Jóvenes, hasta ahí. Vamos a continuar con los transductores por... Vamos a ver aquí estos famosos transductores que se usa bastante para medir la presión arterial, ¿no? Les había comentado la clase pasada sobre este tipo de transductores. Ese strain gauge les había comentado que es, en español es galga extensiométrica o también se le denomina extensómetro, perdón. Galga extensiométrica o extensómetro, ¿no? Eso es, ¿no? Strain viene esfuerzo, presión, ¿no? Tensión, ¿no? Ese es strain. Y gauge, ¿no? El gauge es medir, ¿no? Medir o estimar, ¿no? Entonces, el strain gauge es como medir, ¿no? Medir la tensión o la presión o la fuerza. Sería, pero así, su traducción técnica al español sería
pues galga extensométrica o extensómetro, ¿no? Los transductores extensométricos serían o transductores de tipo galga extensométrica. Estos transductores, pues, tienen una aplicación muy importante que es la medición de la presión sanguínea. Ya miden la presión sanguínea. Veamos el principio en el que se basa nuevamente, que es el strain, ¿no? O la fuerza, la tensión o la presión, se define como S, que es igual al delta de L, a relación de delta de L sobre la longitud inicial, ¿no? La longitud inicial del objeto, ¿sí? Y este sería el delta, el cambio de la longitud, ¿no? El cambio de longitud es debido digamos, a una fuerza, ¿no? Externa que se aplica al objeto, ¿no? Se aplica una fuerza a ese objeto, ¿no? Entonces es un transductor de tipo de desplazamiento, ¿no? El strain gauge es un transductor de tipo desplazamiento que va a medir cambios en la longitud, ¿no? O sea, va a medir el delta de L. Entonces, vemos aquí, vamos a ver cada ecuación, ¿sí? Que nos va a servir para resolver un ejemplo que sigue a continuación. Entonces, ese strain gauge, ¿no? O la carga extensométrica o el extensómetro, ¿no? Para poder entender cómo trabaja, primero vamos a considerar un conductor metálico, ¿sí? Un conductor metálico de longitud L, ¿ya? Y una sección transversal A y una resistividad ρ. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que la resistencia es igual a ρ, ¿no? Por longitud sobre área, ¿no? ¿Cierto? La resistencia es ρ por la longitud sobre el área, ¿no? De acuerdo a la ecuación 10.5 anterior. Ahora, vamos a suponer que ese conductor, ¿no? Se va a estirar, ¿no? Se va a estirar, pero se va a estirar dentro del límite elástico, ¿ok? Ariadna. Hola Ariadna, ¿qué pasó? ¿Estuviste en la primera parte del curso? Buenos días. Uy, ¿qué pasó Ariadna? ¿Todo bien? ¿O problemas de internet también? O algo así como algunos alumnos. Hoy día creo que tuvimos más problemas de internet, ¿no? Voy a compartir el link para que puedas llenar tus datos en la lista, ¿ok? Aquí. Vamos a verlo. Estamos acá. Este es. Copiamos. Ok. Ahí está el link para que puedas ingresar tus datos. Ya. Entonces seguimos. Ya, entonces teníamos un alambre, ¿no? O sea, vamos a suponer, no sé, este de acá, ¿no? Digamos este. Entonces, esto se va a estirar, ¿no? Pero esto no se puede estirar, pero bueno, se estirará, pero en micrómetros seguramente. Se estira, ya, pero dentro de su límite elástico, ¿no? Dentro de su límite elástico, por un otro estudiante, Matías. Hola, Matías. ¿Acabas de ingresar o también? Buenos días.
No, profe, ya ingresé, pero se me acaba de cortar internet, recién lo estoy volviendo a ingresar. Ya, ok. Entonces veamos aquí, tenemos el alambre, ¿no? Metálico, ¿no? Se ha estirado un poco, ¿sí? Entonces, pero el volumen no va a cambiar, ¿no? O sea, está bien, se estira un poco, pero el volumen no cambia, ¿sí? Por lo tanto, ¿no? La ecuación 10.7 es válida, ¿no? Que es la longitud por el área, que es el volumen, va a ser igual a la longitud final, ¿no? Porque además, ¿qué sería? La longitud cambia, ¿cierto? A la longitud más delta de L por la nueva área de la sección transversal, ¿no? En este caso, el área estirada, pero en realidad, en ese caso, el área disminuiría, ¿no? ¿Cierto? Para que el volumen se mantenga igual. Pero acá ponen el área, no, estirado, no stretch, es estirarse, ¿no? Stretch. Ya, es válida esta ecuación, ¿no? El volumen inicial es igual al volumen final cuando el alambre se ha estirado, ¿no? Se ha estirado dentro del límite elástico. De aquí se puede también, ¿no? Añadir otra ecuación que es la resistencia, ¿no? Digamos, del estiramiento, ¿no? La resistencia de estiramiento, que es igual a ρ, ¿no? La nueva longitud, ¿no? Sobre el área de estiramiento, también sobre el área de estiramiento. Entonces, ese incremento en la resistencia, no, va a haber un incremento en la resistencia, ¿sí? Al estirarse, ¿no? O sea, digamos que si yo tengo 1 metro de cable, ¿no? Un cable eléctrico, ¿no? Su resistencia R, digamos, o R sub 0, y tengo otro cable, un cable de las mismas características, pero con una longitud, digamos, de 1.2 metros, ¿no? O sea, el cable anterior tenía una longitud de 1 metro. El otro cable con las mismas características del cable anterior pues, tiene una longitud de 1.2. Su resistencia va a ser mayor, ¿no? Porque tiene una longitud mayor. Entonces, se ha estirado, ¿no? Entonces su resistencia va a aumentar, ¿no? Va a haber un incremento en la resistencia. Entonces, ese incremento delta de R va a ser igual a ¿qué? A la resistencia de estiramiento, ¿no? Menos a la resistencia inicial. Y la resistencia inicial es, ¿no? Rho por longitud sobre área, ¿cierto? Ahora, al sustituir, ¿no? Estas dos ecuaciones, ¿no? Sustituyendo las ecuaciones, ¿no? 10.8, esto de aquí, y el valor del área de estiramiento, ¿no? De la ecuación 7, ¿no? Esto sustituimos en la ecuación 10.9, ¿no? Vamos a sustituir esto, ¿cierto? La resistencia de estiramiento ya que sería esto de aquí, ¿no? ¿Qué es esto, no? Rho, ya, o sea, este 10.7 reemplazamos acá, ¿no? Primero, sí, esto de acá sería L por A sobre L más delta de L, ¿cierto? O sea, LA sobre L más delta de L, pero como está sobre, no, el denominador pasa a multiplicar acá, ¿no? Sería L más delta de L todo lo cuadrado, ¿no? Sobre LA, ¿no? L por A, L por A. Entonces, esto sería L, ¿no? Esto sería, ¿no? L más delta de L al cuadrado sobre L por ρ, menos lo mismo que está aquí, ¿no? Sale, obtenemos esta ecuación que es, ¿no? Resolviendo, tenemos
esta ecuación, ¿no? Rho sobre L por A por esta suma de esos términos, ¿cierto? Pero ahí viene otra condición, ¿no? Se va a asumir que todos los cambios pequeños en la longitud, o sea, que todos los cambios son pequeños en longitud, ¿no? O sea, es decir, que ese delta, no, yo estiro este cable, pues ese delta de L va a ser mucho menor a toda la longitud de este cable, ¿no? No, es lo que, es lógico, ¿no? El delta de L va a ser mucho menor a L. Por lo tanto, aquí se va a reducir, ¿no? El delta de R va a ser igual a ρ, ¿no? Como el delta de L es mucho menor, ¿no? Entonces, será 0 punto tantos, ¿no? Y 0 punto tantos al cuadrado va a ser mucho menor que 0, ¿cierto? Bueno, se puede obviar estos dos términos. ¿Cuál? Este de acá, ¿no? Este de acá. Sí, se puede obviar este de acá. No, y estos dos términos se anulan, ¿no? L cuadrado menos L cuadrado, ¿cierto? Se va a anular. Aquí quedaría 2L por delta de L más delta de L cuadrado. ¿No? Delta de L cuadrado, como decía, al cuadrado va a ser mucho menor, por lo tanto se puede obviar, ¿no? Y solamente quedaría 2L delta de L sobre L por A, ¿no? L y L se eliminan, entonces queda esto nada más, ¿no? Rho por 2 por delta de L sobre A, ¿no? Ordenar, digamos, y sabemos que Rho, ¿no? Rho por L sobre A también se puede reemplazar como R, ¿no? O se expresa Rho 2 por delta de L sobre A, o 2 por delta de L sobre L, ¿no? Por R. Entonces, ese sería el cambio, ¿no? En la resistencia, el cambio en la resistencia, ¿cierto? El cambio de resistencia después de haberse estirado, ¿no? Después de haberse estirado, el cable va a generar ese cambio en la resistencia, ¿sí? En cambio en la resistencia. Sí, y ese cambio, el cambio fraccional en resistencia, que es delta de R sobre R, ¿no? O sea, si dividimos delta de R sobre R aquí, va a ser igual a 2 por delta de L sobre L, ¿no? 2 por delta de L sobre L. Es decir, ese delta de L sobre R, y que se va a dividir, ¿no? Con este delta de L sobre L, o sea, delta de R sobre R, si pasa a dividir, delta de L sobre L va a ser igual a 2, ¿cierto? Va a ser igual a 2. Entonces, ese factor, esa división de delta de R sobre delta de L sobre L, se llama el factor gauge, ¿no? El factor gauge, que sería el factor de medición o el factor de calibración también a veces se llama. Ya ese factor de medición que sería G, se representa como G. Entonces, ese G no tiene unidades, ¿no? Entonces, ese G también provee, da una información de la sensibilidad, ¿no? Habíamos visto en una clase anterior que era sensibilidad, ¿no? De un transductor o de un sensor. Entonces, esa sensibilidad sobre un cambio esperado en la resistencia para un cambio dado en la longitud, ¿no? Esa sensibilidad. ¿Qué cambio se espera en la resistencia a un cambio que se da en la longitud, ¿no? De un transductor, ¿no? De un transductor de una galois isométrica o de un extensómetro, ¿no? O de un strain gauge. Ese strain gauge va a sufrir un cambio en longitud. Entonces, ¿qué cambio esperado hay en la resistencia? ¿No? Eso me expresa también ese factor de medición o de calibración, ese factor gauge, ¿no? Que es G. ¿Sí? Entonces, pero ese factor también puede variar con la temperatura, ¿no? Y el tipo de material. Entonces, son otros factores que pueden alterar, ¿no? Pues todos los materiales sabemos que su resistencia varía con la temperatura, ¿no? Y dependiendo del tipo de material también, ¿no? Que puedes variar
más o menos, ¿no? De acuerdo a la variación de la temperatura, ¿no? A la variación de temperatura a veces se dilatan, ¿no? Materiales y varía, por lo tanto, su resistencia. Entonces, es importante ¿no? Seleccionar un material con un factor gauge alto, ¿no? Este TSG tiene que ser bien alto, ¿ya? En este ejemplo, por ejemplo, el G es 2, ¿cierto? Es 2 de un alambre metálico. Pero los strain gauges, que son tipo semiconductor, hechos de silicio, tienen un factor gauge de alrededor de 70 a 100 veces más alto, ¿no? Y pues si son mucho más sensibles, ¿no? Que los alambres metálicos, que los extensómetros de tipo alambre metálico, ¿no? Entonces, los que se usan más son los extensómetros de tipo semiconductor, ¿no? Y acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? De eso. Dice, calcular el strain, ¿no? O la fuerza, o la tensión, ¿no? ¿Cuál era la fuerza? Es este, ¿no? El S, ¿se acuerdan? El S, que es el delta de L sobre L, ¿no? Y sabemos que el delta de L sobre L es, ¿cuál? Es que, pues, ¿no? Es esto, ¿no? Porque G habíamos visto que era delta de R sobre delta de L sobre L. Y delta de L sobre L es S, ¿cierto? Entonces, S, ¿a qué sería igual? Sería delta de R sobre G, ¿cierto? Delta de R sobre G sería S, ¿no? Eso es lo que me piden. Entonces, acá te dice, calcular el S o el strain en un cable en un alambre metálico en, en, en un alambre, en un gauge, ¿no? En un gauge de tipo alambre metálico para un cambio fraccional en la resistencia de 10%. Entonces, va a ser, ese delta de R es 10%, por lo tanto, el delta de R es 0.1, ¿cierto? El 10% es 0.1. Entonces, aquí hemos visto, ¿no? Que es delta de R sobre R es igual a el G, ese es G, ¿no? Sabemos que el G de un alambre metálico es ¿cuánto? 2, ¿no? Por el ejemplo anterior, ¿cierto? Es 2. Por lo tanto, delta de L sobre R es igual al factor G por delta de L sobre L, que es S, ¿cierto? O sea que es igual a 2 por S. Y sabemos que delta de R es por dato, que es 0.1. Por lo tanto, el S, ¿no? Pasa a dividir 2 acá a la izquierda, sería S igual a, o el strain, ¿no? Strain S es igual a 0.05 sobre R, sobre la resistencia inicial, ¿no? Entonces, nosotros podemos medir la resistencia inicial, ¿no? Nosotros podemos medir la resistencia inicial de ese strain gauge, de ese tensómetro, ¿no? Con un multímetro, por ejemplo, podemos medir. Y pues después podemos calcular directamente el delta de L sobre L, ¿no? Sabiendo la longitud inicial, podemos calcular el delta de L. Ya, bien, vamos a seguir, ¿sí? Que se va a acabar. Strain gauges. Entonces, esos strain gauges hay dos tipos, dos categorías, ¿no? Que es uno que es bounded or unbounded, ya. Eso de bounded, unbounded, a ver un momentito.
El bounded es este tipo de transductor, ¿no? Transductor de extensómetro tipo bounded. Es decir, que esa resistencia, ese alambre, esa resistencia, está fijado, ¿no? Como en una baquelita, como en una película, ¿no? En esto. Es un substrato flexible, ¿no? Entonces, ahí está, es como decir pegado, ¿no? O vinculado, ¿no? Es que el bonde también se puede traducir como vinculado, está vinculado, pegado ahí en ese sustrato flexible. Entonces, en ese caso va a haber un desplazamiento, un estiramiento, entonces va a variar, va a haber un delta de R, ¿no? En esto. Va a haber un delta de R, por lo tanto va a haber una variación de corriente que se va a reflejar en una variación de voltaje que voy a medir acá en estos dos contactos, ¿no? Ese sería el bounded vinculado, ¿no? Esa categoría. Hay otro tipo de transductor tipo extensómetro o tipo strain gauge, que es el no vinculado, que son múltiples, que son varios alambres resistivos, ¿no? Normalmente 4, ¿no? Como se muestra en esta figura. Entonces acá hay 4, ¿eh? Como ven, 1, 2, 3, 4. Entonces, cada uno de ellos, por ejemplo, estos dos, ¿no? Al ejercerse una presión aquí, acá hay un diafragma, ¿no? Un diafragma que va a entrar en contacto con esta, que es una armadura, ¿no? Que va a entrar en contacto con esa película, ¿no? Acá en donde están también, pues, de alguna manera fijados, ¿no? Esas resistencias, ¿no? Al variar este diafragma de acuerdo a la presión que ingresa, uno por aquí puede ingresar, aquí es una solución salina, ya, voy a ver si puedo copiar aquí una fotito, un momento, por favor. A ver, un minuto, por favor. Creo que es esto. Un momentito, por favor. Un momentín, por favor. Vamos a ver. Este está interesante, pero no. Está aquí.
A ver, vamos a ver esto. Estamos aquí, vamos a compartir la pantalla. Presentar una cosa. Se puede ver, jóvenes, bueno, hay varias fotos ahí. ¿Puede confirmar, por favor? Y ya, gracias. Entonces ahí vemos, vamos a ver esto de acá. Si... this pressure back. Podría ser... vamos a ver acá. Ya, yo creo que eso. Ya. Medición de la presión sanguínea y salida cardíaca. Vamos a ver. Creo que está más abajo. No sé, acá, este sería. ¿No? Entonces, más o menos ahí, ¿no? Acá, aquí tenemos la solución salina. Es una solución salina, ¿no? La solución salina va a descender por esta tubería, aquí, por ese tubito, por ese tubo, va a descender, ¿no? Y acá está el transductor, este transductor, ¿no? Ese transductor. O sea, ¿no? La solución salina ingresa, luego va al monitor, ¿cierto? Al equipo, al dispositivo médico, al instrumento. Al que diseña un ingeniero biomédico, ¿no? La salina va a pasar, ¿no? Directo hacia la arteria, ¿no? Aquí va a haber una cánula, ¿no? Una cánula en la arteria radial. Esa cánula va a ingresar a la arteria, ¿no? Y de aquí viene la sangre, ¿no? O sea, la sangre va a entrar en contacto de alguna forma con la solución salina, ¿no? Pero la sangre no va a llegar hasta el sensor, solo la solución salina, pero la solución salina, como está en contacto con la sangre, ¿no? La pulsación en la sangre también se va a ver reflejada a la pulsación en la solución salina, ¿no? Entonces, vamos a regresar al libro. Perdón. No se está mostrando la figura grande, perdón, ¿no? La figura grande, la que estaba mostrando. No se muestra eso. Entonces, a ver acá. Ahí está. Ahí era. Ahí sí se ve, ¿no? Una figura más grande. Sí, ¿no, jóvenes? Ahí se ve. Sí, profe. Ya, entonces tenemos ahí, miren, como les voy a repetir, ¿no? Acá está la solución salina. La solución salina desciende a través de ese tubo hacia el transductor. Este es el transductor. La solución salina pasa, ¿sí? Hacia la arteria, ¿no? A la arteria se ha introducido esa cánula, esta cánula, ¿no? En la arteria radial. Entonces, la sangre va a entrar en contacto con la solución salina, de tal manera que una pulsación de la sangre debido ¿no? a la pulsación del corazón, ¿no? Al sístole, al diástole, ¿no? Esa pulsación en la sangre también va a corresponder a una pulsación en la solución salina que va a estar en contacto con el diafragma del transductor, ¿no? Y aquí hay el cable eléctrico que va a ir al monitor, ¿no? Digamos, es el voltaje que va a medir el monitor, que va a ser correspondiente a la presión, miren, ¿no? A la presión aquí en la foto, ¿no? A la variación de la presión arterial, no al sístole
luego acá hay otro piquito y diástole, ¿no? Sístole, diástole, ¿sí? Eso es. Ahora, regresamos a lo anterior. Entonces, el transductor, ¿sí? Entonces, la parte interna del transductor es esta, ¿no? Acá está el cable eléctrico y aquí ingresa la solución salina, ¿no? Por aquí ingresa la solución salina y pasa hacia la arteria, ¿no? Sí, ¿no? Se están siguiendo, ¿cierto? Acá la solución salina viene por aquí, por este punto. Ah, se ve, ¿no? Así. Ven el cursor también, ¿no? O la manito en el PDF, ¿no? Se puede ver, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy señalando la entrada de la solución salina, donde dice el plastic dome. Se ve, ¿no, jóvenes? Ingresa y sale. Entonces aquí, miren, este es el diafragma. Entonces aquí va a haber una pulsación, ¿no? de la sangre que se va a transmitir a la pulsación en el líquido, en esta solución salina, que va a empujar este diafragma. Va a empujar este diafragma. Va a empujar y ese desplazamiento va a generar una variación, ¿no? Y esa variación de resistencia va a generar una variación de corriente y la variación de corriente que se va a medir, ¿no? en el equipo, ¿no? Y se va a procesar y se va a poder medir se va a poder medir la presión, ¿no? La presión arterial, ¿no? La presión sanguínea. Y esta técnica de medir es más exacto que el brazalete, ¿no? Es más exacto que el brazalete. Pero es más, se necesita, es invasivo, ¿no? En cambio el otro no es invasivo. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí. Marco, entonces, para coordinar una clase adicional la próxima semana, ¿no? La clase en la escuela. Marco, ¿me escuchas? Ah, voy a llamar lista, ¿sí? Voy a llamar lista, por favor, su atención. A ver, ¿dónde estamos aquí? Voy a hacer una captura de pantalla, porque eso también me piden. A ver, vamos a cerrar esto, dejar de presentar, ¿no? Captura de pantalla. Un momentito, por favor. Tenemos aquí. Un momentito, voy a estar copiando acá la captura. Más. Perdón. Ya. Sí. Yes, ya.
A ver, Navarro Flores Marco Antonio. Presente. Ya. Perales Yuyes Ismael Alejandro. Presente, profesor. Ya, gracias. Felipe Cerdán Luis Antoni. Presente, profesor. Pucho Romero Vincent Juliano. Presente, profe. Ya. Sánchez Quilla Jarem Alberto. Presente, profesor. Ya. Mamani Chávez Lisbeth Rocío. Ya. López Torres Matías Sebastián. Presente, profesor. Ya. Torres Lázaro Jean-Pierre Adrián. Presente, profe. Rondoño More Brian Joel. Presente, profe. Presente, profe. Ya. A ver, un momentito. Aquí. Listo. Arias Valer Camila Sucay. Presente, profesor. Nevado Pasapera Aarón Sebastián. Presente, Nevado. profesor. Presente. ¿Se me escucha? Sí. En la primera parte llamé lista, no estabas. Ah, no, tuve que retirarme unos momentos. Cisneros Jara Alexander Raúl. Cisneros Jara Alexander Raúl está. Tampoco está, ¿no? En la primera parte tampoco estuvo. Blas Bonilla Edwin André. Presente, profe. Ya, gracias. Girao Pérez Andrea Betsabe. Girao. ¿Se encuentra? Girao. No está, ¿no? Guaita Anampa Angeli Yasmín. Presente, profesor. Mamani Roque Carlo Yandet. Presente, profesor. En la primera parte no has estado, ¿no? No. Carlo. Ya. Calizaya Trujillo Ariadna Rosa. Ariadna. No está tampoco. Sí estuvo, ¿no? Una parte, pero no está. Listo. Listo, jóvenes. Entonces, Marco y coordinamos para la clase de la semana que viene para poder pues avanzar en el sílabo, porque casi no hemos hecho, no hemos cubierto todo el sílabo, ¿no? Como seguro que han visto, de acuerdo al sílabo que había presentado al inicio del semestre. Y coordinar yo había separado, como habíamos quedado para el lunes, no, para el martes, ¿no? 11:30, 1:30, y el examen el miércoles, 2 a 4. Había separado el auditorio, pero ayer creo que hubo unos cambios de horario, ¿cierto, Marco? Porque creo que tienen examen médico o algo así. Entonces, pues, iban a coordinar los dos grupos, ¿no? G1 y G2 para determinar un día y el día del examen. ¿Cierto, Marco? Sí, profesor. El miércoles no se va a poder porque creo que la mayoría va a tener un examen radiológico. Bueno, toda la facultad, mejor dicho. Ya. Sí, eso era. Esa es la última noticia. Sí, Lisbeth sería, no sería el miércoles porque tiene un examen. Ahora, Entonces, eso, dime. sí, disculpe, profesor. Ahora, el martes, a algunos compañeros vamos a dar este examen de sustitutorios y todo eso. Entonces, el martes tampoco va a ser tan factible que digamos. Ni el martes ni el miércoles. Ya. ¿Y el jueves y viernes si tienen tiempo?
el jueves sí, pero en todo caso el examen sustitutorio de intro ya no habría, porque, o sí va a haber. En todo caso, el examen final sería pues el viernes en la mañana y si hay algún susti podría ser en la tarde, si hay, ¿no? Entonces, ¿qué día cuenta con disponibilidad? ¿El jueves y el viernes? O, Claro, porque no hay otro, ¿no? Ustedes no me dicen que no. bueno, acá mis No compañeros. pueden martes, no pueden miércoles. Entonces, lo único que nos queda es jueves y viernes, a más tardar. Entonces acordaría la hora de la fecha, porque la mayoría está apoyando el jueves, entonces. Ya sería acordar en la Claro, tarde. en la mañana podría ser esa clase para poder avanzar y el viernes sería el examen. O sea, el jueves es el examen final. No, el viernes. Porque el jueves vamos a tocar algunos temas más de teoría. Y yo les voy a dar algunos extractos del libro para que lean también, para que lean estos días. Marco algo. Lisbeth dice que jueves parece que no puede. No, pero es que necesitamos hacer una clase, no podemos hacerla virtual, porque tenemos muchos problemas en el virtual. Por ejemplo, entramos tarde o algunos no están y no avanzamos. No, porque el martes tienen sustis. No, perdón, sí tienen, ¿no, Marco? Algunos tienen, Ah, sustitutorio de física. ¿ves? Algunos tienen susti, entonces, por eso. A no ser que la clase se dé en la tarde. O sea, el examen de sustitutorio va a ser en la mañana y la clase de intro podría ser en la tarde, el En la martes. tarde yo tengo ya con otro grupo, como estudiantes de ciclos avanzados, tengo de 2 a 5. Voy a estar ocupado. A no ser que podría ser en la noche, ¿no? A partir de las 5. ¿Virtual o presencial? No presencial. ¿De 5 hasta qué hora más o menos? Pues 8. Sí, podría ser eso. Estaría bien. Y luego el examen sería pues el jueves, ¿no? El examen final. Sí creo. Pero Matías dice que hay examen susti de química. ¿A qué hora es el susti de química? Creo que la otra es delegada